La función de distancia Dynamic Time Warping nos permite comparar series temporales, ¿no? Eh, Dadas dos secuencias, podemos encontrar la mejor alineación entre ellas dos, ¿no? Y lo que hace la función, la Dynamic Time Warping, lo que consiste es en encontrar la mejor alineación que una las secuencias en las zonas que son más parecidas para lograr encontrar un costo mínimo total, ¿no? Que es como el error que tuvo que cometer para poder encontrar la mejor alineación, ¿ya? ¿Ya? Algo que es bueno, y para lo que se usa es, por ejemplo, si tengo dos secuencias de audio, o en una dice, por ejemplo, aquí tengo un audio que dice hola, hola, dice hola, y ahora tengo otro audio de la misma persona, entonces se escucha es la misma voz, pero que lo dijo más lento. Entonces dijo, hola. Entonces aquí tenemos como los mismos sonidos, los mismos fonemas, pero está más largo, ¿ya? Si calculamos distancia euclidiana entre estos dos, no hay cómo, porque incluso, y ahí después viene, no. ¿Cómo podemos alinear estos dos para decir que este va con este? Porque aquí los dos terminan en vacío. Y decimos, claro, el vacío se parece al vacío, pero ¿cómo podemos decir que en realidad es el mismo sonido? Ya con distancia euclidiana y cosas simples no se puede uno dar cuenta que es lo mismo, solamente que hay que decirlo más lento, ¿ya? Lo que hace la dinámica en Warping entonces es lograr darse cuenta y detectar y identificar los mismos sonidos independientes de su velocidad, mientras digan lo mismo, mientras tengan los mismos sonidos, ¿ya? Y entonces robusto pequeños cambios en el tiempo, ¿ya? Por eso tiene que encontrar la mejor alineación. La dinámica en Warping, su definición es bien simple, es una definición recursiva y dice eh, la dinámica en Warping entre dos secuencias de largo n y m, ven que pueden comparar secuencias de largo variables, entre la n y m, entre la m y n, es el valor, es el costo de alinear la última ventana, el costo de alinear, esto C es el costo de alinear la ventana, la M de la primera secuencia con la N, es el costo de alinear esa única ventana, sumado con el mínimo de haber alineado tres ventanas antes, ¿ya? ¿Y cómo es eso? Es que esto se calcula mediante una matriz de N por M, y uno parte alineando en el 0, 0, y quiere terminar alineando el N con el M, que son esas líneas finales. Dice, el costo total consiste en el costo de alinear las últimas ventanas, es qué tanto se parecen las últimas ventanas, pero eso se lo sumo al mínimo entre esa, esa o esa alineación. Entonces, y aquí yo escojo la mejor alineación previa y tomo la óptima previa y le sumo, aquí tengo tres opciones, tengo que escoger entre estas tres opciones. Si es que si es que me muevo uno en una secuencia, o me muevo y me quedo quieto en la otra, o si es que me muevo en las dos secuencias, ¿no? Pero eso, ¿cómo se calcula? Entonces, esto es una definición recursiva. Pero ¿cómo se calcularon esos otros valores en forma recursiva mediante la misma definición? Entonces, pero este valor, ¿cómo se calculó? Hubo que mirar los cuatro valores previos y tomar el mínimo y el costo de alinear ese valor. Pero eso, ¿cómo se calcularon? Y ahí es donde uno puede implementarlo en forma recursiva. Y esto lo tienen que haber visto en computación. Al principio, en los primeros ramos de computación se estudia una distancia que se llama la distancia de edición entre dos strings. Y espero que se recuerden de esa definición porque es muy parecida, ¿no? Es muy parecida, al menos su implementación, ¿no? Porque esta matriz después cómo se llena, en realidad no se llena en forma recursiva, sino que se hace eh, mediante lo que se llama programación dinámica, que consiste en la matriz se va llenando de a poco, se va llenando por filas. Y finalmente cuando llegamos al último valor, ya tenemos ya calculado los valores anteriores, ¿no? ¿Ok? Ya, esa es la implementación. Bueno, la DTW entonces nos permite encontrar una alineación y en realidad lo que necesitamos como condición básica es lo que se llama una ground distance,
que es la función de costo que nos permite comparar dos ventanas de las dos secuencias, ¿ya? Bueno, como estamos hablando de audio, esa ground distance, aquí tenemos un ejemplo de dos, entonces vamos a decir que son dos audios. Esos dos audios se dividen en ventanas. Ya vimos en el video anterior que esas ventanas usualmente son de algunos milisegundos. Las dos ventanas se dividen igual, ¿ya? Para cada una de esas ventanas tenemos que calcular qué tanto se parecen los audios entre ellas dos. ¿Cómo se hace eso? Viendo lo que vimos en el video anterior, es calcular un vector, el vector MFCC, y calculamos el mismo vector para estas ventanas de acá. Y la distancia, es decir, qué tanto se parecen las ventanas, consiste en calcular la distancia entre esos descriptores, ¿no? Y vamos llenando esto que es la matriz de costos, finalmente. Es la matriz de todos contra todos, con qué tanto se parece ese trozo de la secuencia. Entonces, todos los trozos de la secuencia de una se comparan contra todos los trozos de la otra secuencia. Y nos da esta matriz de n por m, con los costos si tuviera que alinear estas dos ventanas, ahí me dice el costo de cuánto se parecen esos dos, ¿no? De- eh, eh, el costo o qué tanto no se parecen en realidad, porque es una distancia, ¿no? Bien. Entonces la ground distance usa los descriptores MFCC, distancia euclidiana entre MFCC, ¿no? Y, y la DTW consiste en encontrar el valor mínimo para partir en 0, 0 y llegar en suma el valor sumado total para llegar en la esquina n por m, ¿no? Y esto, como es una alineación, hay que ir escogiendo mediante puras decisiones entre cuatro valores que es para allá o para allá, para allá. Y ahí aparece cuál es la mejor decisión. Y eso va a dar un valor óptimo para ese punto, y ese punto después se usa como base para el siguiente punto, para allá, para allá, ¿no? Bien. Y entonces la DTW consiste en encontrar una suma que usualmente va a ser ir, por ejemplo, uno podría ir por aquí. Eso podría ser un posible camino. Y en otro color podríamos poner un camino que vaya como por abajo, o ahí, y que se vaya por ahí. Ese tendría otro costo. Y lo que hace entonces la DTW es que de todo esto escoge el camino que llegó con mínima suma al final. Quizás haya uno por ahí, ahí ya tendría que más. Por ejemplo, en este caso, el menor costo es ese camino de ahí. Este da la suma, es menor, es mínima, ¿ya? Em, la- la- las restricciones consisten en, por ejemplo, es que uno tiene que ir siempre hacia arriba, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha. Uno no puede devolverse, ¿cierto? Aquí uno no puede irse ahí y después devolverse, después subir. Ya, eso no está permitido en la DTW, ¿ya? Y una condición, una restricción muy útil es la de definir un rango con respecto a la diagonal. La diagonal sería, el camino diagonal sería el camino de la distancia euclidiana o el camino eh, naive. Y uno dice, usualmente cuando uno está alineando dos series, eh, uno no quiere desviarse tanto de esto, porque hay veces en que son como soluciones más bien anómalas. Hay unos caminos que se van por acá, se van como por los bordes. Y esos caminos uno sabe que son, si es un camino óptimo, en realidad es un camino óptimo que nosotros no queremos y que quizás es un problema de borde y que no queremos que ese sea un camino válido. Y de hecho, todas las soluciones que se alejan demasiado de la diagonal usualmente son malas. Entonces uno define lo que es una zona en torno a esa diagonal.
de tamaño W, que es como el máximo, la máxima separación con respecto a la diagonal. ¿Ya? Eso es una mejora directa de la DTW. Y que hace, de hecho, como ahí ya no hay que probar todas las posibles combinaciones, hace que vayan más rápido y mejor. ¿Ya? Ya, por ejemplo, acá un ejemplo sacado de esta presentación. Esta presentación en una conferencia. Teníamos una serie de tiempos de demanda de energía de dos plantas, donde son 5 días, pero en estas 2 semanas había un día feriado. Y queríamos alinearla, a ver si es que se parecen o no. Y, y bueno, aquí se ve una secuencia, un día, y lo otro queremos ver si es que hay una alineación. ¿Ven? Entonces, y tiene que partir el primero, se alinea con el primero y el último con el último. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace esto? Uno va a la matriz de costos. Uno toma aquí está la serie 1, aquí está la otra serie. Esta aquí es el 0,0, 0,0. Aquí está el n, ¿sí? Y aquí trata de ver cuál es el mínimo costo total, ¿sí? Y ahí se ve entonces en 3D la función de costo. Mientras más alto el costo es mayor, entonces hay que irse como por los valles, por el valle. Y aquí aparece entonces la alineación que encontró es esta de acá. Voy a borrar esto. Ven aquí esta zona de acá. No te acuerdo que no se ve. Esta zona de acá. Aquí dice que me mantengo fijo en este punto y el mínimo consiste en irse moviendo con el punto de acá, hasta esta zona de acá. Eso es esta alineación que está haciendo acá. Vean cómo este mismo punto se está uniendo con toda esta zona plana. Y luego viene esa subida y bajada que es muy parecida y que coincide muy bien esa subida con esa raíz. Y por eso es que tiene ahí una distancia baja, ¿ya? Y ahí se mantiene bien y aquí tiene otro cambio que es esto de acá. Esto es donde se queda fijo en uno y ahí avanza en el otro. Y luego ahí tiene unas pequeñas alineaciones que deben ser estas de acá. ¿Ok? O eso de ahí, ¿sí? Bien. Bien, entonces ahí se ve cómo se alinean dos series. Y la DTW entonces es la suma total de todos los puntos rojos de acá, de todos los costos que tuvo que pagar, ¿no? Y que supone que es mínimo. Bien, ¿cómo se implementa? Ya lo dijimos, se implementa mediante programación dinámica y es orden de n por m, es decir, cuadrático. Se podría decir si es que las dos secuencias son del mismo largo, ¿no? Pero cuando tiene esto de una tamaño, una ventana máxima de que se puede alejar de la diagonal, se puede mejorar el costo, ¿no? Para audio, aquí hay un ejemplo que pueden ver cómo se alinean dos audios, ¿no? La DTW tiene propiedades bien buenas. Una es que puede comprar secuencias de largo distinto, ¿no? Eh, bueno, una ya no tan buena es que puede tener varias soluciones, ¿no? Eh, y que todas son indistinguibles entre sí, ¿no? Es simétrica, si la ground distance es simétrica. ¿A qué se refiere con eso? A que si es que eh, la DTW de X a Y eh, es simétrica, va a ser igual a la DTW de Y a X, sí, solo dos, sí. Y la ground distance de una ventana A sub I o X sub I a una Y sub J es igual a la distancia de la Y sub J a la Y sub I, ¿no? Que la ground distance, la distancia que uno usa para comparar ventanas. Si es que es simétrica, entonces la DTW es simétrica, ¿sí? Razonable. Pero lo que ya al principio es medio sorprendente y que es una mala propiedad, es que aun cuando la ground distance sea métrica, la DTW no lo es. De ahí eso es algo malo. La DTW no es métrica. Y eso es algo que juega en contra de la DTW, porque da problemas para escalar y usar índices o hacer algo mejor que la búsqueda secuencial. Pero para entender eso, aquí hay un detalle.
la DTW no cumple las propiedades métricas. En especial, la clave de esto es que dos secuencias distintas son distintas y pueden tener distancia cero. Por ejemplo, estas dos secuencias, la secuencia ABA, bueno, aquí supongamos que la distancia es entre letras, entonces la A se tiene que alinear con la A, y como es la misma letra, va a estar a distancia cero, y la última se alinea con la última y también está a distancia cero, y que esa B coincide perfecto con esa B a distancia cero, pero esta B, ven, el warping va a ir escogiendo esto de acá, y todas son puros match de distancia cero, por tanto, la DTW entre, entre la secuencia A y B es cero. Y son claramente distintas, ya esas dos secuencias. Me dice, ya, ok, pero podríamos definir que en realidad esas son la misma distancia. Ya, ok, pero aquí es donde esto es un problema porque esto impacta en que la DW no cumple desigualdad triangular. ¿Cómo es eso? Para recordar, la desigualdad triangular dice la distancia entre dos puntos, eh, entre un A y un C, va a ser siempre menor que pasar por un tercer punto B. ¿Ya? Que lo razonable es que paso por un tercer punto, mi distancia va a ser mayor. ¿Ya? De- y que es la clave que se usa para hacer los índices, ¿ya? Para ir agrupando objetos. ¿Ya? Ya resulta ser que la DTW no cumple la desigualdad triangular y se puede demostrar mediante un ejemplo sencillo. ¿Ya? Tenemos esta secuencia, este va a ser nuestro objeto A. Eh, Hay una secuencia larga de Bs, una C y una A. ¿Ya? Y la secuencia B, vean cómo esto alinea el A con el A, el B con el B, y por acá el C con el C, y este B, la distancia entre A y B va a ser igual a cero, por el mismo ejemplo que les mostré antes. ¿No? Y ahora tenemos el C que va a ser A, una B y muchas C. Y este intermedio fue escogido exactamente para que haga una alineación perfecta, y esta C va a ir subiendo con esto. Entonces la distancia entre el B y el C es cero. ¿Ya? Y claramente la distancia entre el A y el C, o sea, si borramos esto de acá y tratamos de alinear el A con el C, el A va con el A, ese B va a ir con ese B de ahí, o sea, y el C va a ir con el C. Por entre medios, claramente vamos a tener una distancia de A a C mayor que cero. ¿Cierto? Porque aquí estamos convirtiendo Bs en Cs. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó entonces? Tenemos que la distancia entre a B más la distancia de B a C, y esto es 0 más 0, entonces tenemos 0 más 0 es mayor que, debiera ser mayor o igual a esto, digamos que esto va a valer, si el costo es 1, entonces 1, 2, 3, 4, 5, tiene costo 5. 5. Ya, eso no lo cumple. ¿Ya? Se ve cómo, y por qué podemos crear entonces para dos elementos. ¿Por qué se pasa eso? Tenemos dos elementos, el A y el C, y nosotros podemos encontrar un objeto que está cerca de ellos dos. ¿Ya? Y dos objetos muy separados, y encontramos un objeto que está cerca de ambos. Ya esa propiedad es mala de la de W. ¿Ok? Y eso diría que es una distancia que no hay que usar mucho, al menos para eficiencia. Sin embargo, se usa bastante porque estos casos son más bien anómalos, y si uno está probando con audios en general, audios que no son estos ejemplos hechos a mano, en general sí se cumple la desigualdad triangular. No es común que ocurra este efecto de que hayan secuencias idénticas, ¿no? ¿No? Y si eso no suceda, que en el caso de audio capturado del ambiente sucede, entonces en general la DW sí cumple las propiedades métricas. Y de hecho han hecho mediciones y es como el 99,99% de las veces que se evalúa, sí es de las tripletas de un dataset, sí es métrica, ¿no? Ok, entonces la DTW es una función de distancia que hay que tener ojo porque funciona para buscar audios parecidos
para hacer análisis no supervisado. eh, de hecho, se usa, bueno, en principio se usa para alinear series de tiempo, pero cuando esas series de tiempo son de descriptores de multimedia, entonces estamos alineando objetos multimedia. Podemos localizar videos duplicados que sea robusto a cambios en la velocidad, por ejemplo. Podemos tener un video y un video que se acelere y se hace lento y lo vamos a detectar. Detectar la aparición de ciertas palabras en un audio, que es lo que les dije, es decir, hola, más rápido o más lento, o detectar palabras claves, bomba, por decir algo, ¿no? O localizar objetos similares. Por ejemplo, hay descriptores basados en la silueta. Entonces, si uno tiene un objeto, uno tiene un punto de referencia y uno va calculando las distancias a un punto medio, y esto da como una serie de tiempos de distancias, una serie, en realidad una secuencia de distancias, y dos objetos tienen sus propias secuencias. Entonces la DTW permite localizar objetos con siluetas similares, ¿no? O reconocimiento de firmas manuscritas, cuando uno escribe algo y después uno tiene otra firma que es más o menos parecida, ahí uno también puede alinear esas firmas. O alinear rutas de GPS, así como de calle o de gente caminando. La DTW también se usa para análisis no supervisado. Algo interesante que recuerdo haber visto era una secuencia de videos de noticias. Analizaban los audios y empezaron a ver cuáles son los audios más, los pequeños sonidos de menos de un segundo más repetidos, ¿ya? En general eran respiraciones, pero después empezaron a aparecer palabras. Y después empezaron a descubrir cuáles eran las palabras más repetidas en cierto programa de televisión, sin tener que hacer un speech recognition, ¿ya? Porque uno podría hacer, ok, lo traducimos todo a palabras mediante algún algoritmo de speech recognition, y después vemos la palabra más repetida. Ok, pero podemos evitarnos ese paso y ser invariante o robusto a cualquier lenguaje, haciendo DTW sobre el audio, ¿sí? Y podemos encontrar las palabras más repetidas. Y después hacer una muestra de los sonidos más repetidos. Es interesante ver, ¿sí? Entonces se puede hacer análisis no supervisado. Vale. Bien, para finalizar en todo este capítulo de audio, decir que este libro es muy bueno, y búsquelo, y que ahí describe los descriptores que hemos visto en todo este video, todo este capítulo de audio.